Bien, hoy arrancamos con el tema de estructura de datos, o los tipos de datos estructurados que se le llaman normalmente. Lo normal, lo que nosotros vinimos aprendiendo hasta ahora, son los que se llaman los tipos de datos simples, ¿no es cierto? Que es el char, el int, el double, el float, son que representan, como dice ya, números, letras, verdadero o falso, que es el boolean. Pero también existen estructuras o datos compuestos, combinación de tipos simples, y los arreglos, por ejemplo, los vectores son tipos de datos estructurados ya. Pero ¿qué pasa en el mundo real? En el mundo real no existe algo que sea exclusivamente, si nosotros queremos representar en la computadora, queremos representar, por ejemplo, un cliente, no existe un cliente que sea solo entero o solo char o cosas por el estilo. Un cliente tiene nombre, tiene edad, tiene una fecha de nacimiento, tiene un número de cédula o lo que sea. Entonces nosotros necesitamos de alguna manera representar a ese cliente dentro de la computadora utilizando lo que se llama la abstracción de datos, ¿no es cierto? Entonces al momento de hacer un programa el usuario puede definir sus propios tipos de datos. Eso nos va a permitir tener una mayor claridad, aumentar el significado semántico del código. ¿Qué quiere decir? Que si yo encuentro el nombre del cliente, el apellido del cliente, la dirección, el teléfono, va a ser propio de un solo cliente, ¿sí? Si tengo muchos clientes, bueno, voy a tener todos esos datos dentro de la estructura. O lo voy a hacer tipo vector. Una forma simple de definir unos nuevos tipos de datos es el typedef, ¿no es cierto? Es para simplemente utilizar un sinónimo. Entonces acá lo que estoy diciendo es que positivo a partir de ahora se representa como un entero. Entonces siempre que yo defino un tipo de entero positivo, un tipo de dato positivo, estamos haciendo alusión al entero. Por ejemplo, ven acá positivos A y B y negativos C y D, pero son exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con lo que le estaba diciendo? Cuando nosotros definimos una estructura o un tipo de datos, podemos componer varios tipos de esos simples, esos int, char, double. Esto es una cadena en realidad. El char con el corchete es una cadena. Quiere decir que esto representa un nombre, ¿tá? El nombre de una persona, la dirección, el teléfono, cosas por el estilo. Y a esto se le denomina estructura. Una estructura es un tipo de datos que contiene un conjunto de valores relacionados entre sí de forma lógica. Como les decía, el cliente con cédula 4814285 es el cliente llamado Federico, que su apellido es B, que vive en tal lado, ¿sí? Entonces yo tengo todo relacionado a eso. Estos valores pueden ser de distintos tipos y generalmente se refiere a un concepto más complejo que el número y letras. Y bueno, ¿y cómo definimos eso? Fíjense que, para pasar rapidito esta parte, la definición de una estructura se realiza fuera de cualquier función, o sea, en la parte global del programa, lo vamos a hacer siempre, y para definir la estructura requerimos un nombre y una lista de miembros que vendrían a ser los nombres y los tipos de datos que van a ser. Este es un ejemplo de la declaración de una estructura, en donde ustedes, fíjense que usamos la palabra reservada struct, ¿sí? Esta palabra struct, el nombre de la estructura que queremos utilizar, por ejemplo acá podríamos llamarle cliente, ¿sí? Como estamos dando el ejemplo de eso, se abre la llave y acá ponemos los tipos de datos simples, int, y ahí por ejemplo ponemos código al cliente, char, qué sé yo, letra del cliente, double, sueldo del cliente o sueldo del funcionario. Fíjense que se pone un punto y coma al final siempre, y así toda la lista de datos que necesitamos, y se cierra la llave y se cierra con un punto y coma, ¿sí? Entonces, para ir ejemplificando, vamos a comenzar a hacer una estructura simple. Me voy a crear uno nuevo, un archivo fuente, y como siempre, vamos a utilizar programa para probar estructuras. Vamos con el include. Include .h, vamos a ir hasta ahí. Y por las dudas ya la vamos a meter nomás stdlib.
.h. Nuestro main de siempre. Abrimos, cerramos, abrimos llaves. Y el return 0. Perfecto. Entonces, lo que me decía es, primero, las estructuras se definen fuera de cualquier función. Eso incluye el main. Entonces lo ponemos aquí afuera. Acá vamos a definir definición de la estructura. Entonces, un ejemplo, dijimos que se llama struct. Comenzamos, fíjense que al escribir struct, automáticamente ya me pone en negrita. Posteriormente le ponemos el nombre de la estructura y yo le voy a poner estructura cliente, guión bajo cliente, por ejemplo, y abro la llave. Ese es el nombre de la estructura, ¿sí? Entonces, ahora yo le voy a poner, por ejemplo, int, dijimos, código, punto y coma, y después decíamos que le íbamos a poner char, y abrimos y cerramos nombre. Fíjense acá, creo que le quiero mostrar este. Fíjense, acá hay un ejemplo, ¿eh? Acá es como se le define: nombre del alumno, edad del alumno, promedio. ¿Ven? Entonces, si este es el ejemplo, entonces nosotros podríamos poner nombre y le abrimos y cerramos porque es un vector. Y le vamos a decir que nuestro nombre como máximo va a tener, qué sé yo, 30 posiciones. Punto y coma. ¿Y qué otra cosa le podemos definir al cliente? Un entero, el nombre, o sea, el código, el nombre y la edad. Vamos a ponerle int edad, por ejemplo. Y ya está. Con eso, fíjense que yo ya definí una estructura, le pongo el punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy creando con esto? Lo que estoy creando es tipo un molde. Es como crear un molde. Yo creo un molde general, ¿sí?, para todos los clientes. Es una estructura básica. Posteriormente, vamos a seguir el PowerPoint un ratito. La declaración de una estructura no crea variables. Eso dijimos que es un molde, no hay ninguna variable creada. Solo define el nombre y sus miembros. Y debe estar definida para poder ser utilizado más adelante, ¿no es cierto? Una vez que se ha declarado la estructura, puede ser utilizada. Para utilizar hay que definir la variable del tipo de estructura. O sea, ahora el siguiente paso entonces tiene que ser crear la variable, y acá abajo le muestra struct, nombre de la estructura, nombre de la variable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá abajo, entonces le pongo struct, el nombre de la estructura, ¿cuál es? Esta que está acá. Estructura cliente, ¿no es cierto? Ese es el nombre de la estructura. Estructura -cliente. Y yo le voy a definir cliente. Entonces, el nombre de la variable es cliente. Cuando yo hice eso, ¿qué hizo la computadora? Creó un espacio de memoria llamado cliente que tiene tres partes. Una parte que tiene un entero, otro que tiene un char que tiene 30 posiciones, creo que dijimos, y otra parte que tiene la parte de edad, ¿no es cierto? Entonces, en la memoria ya creó esas tres cosas. Entonces, yo podría crear otra variable, este la vamos a llamar cliente 1, y voy a crear exactamente lo mismo. Y le voy a llamar cliente 2. Quiere decir que ahora tengo dos clientes con la misma estructura. ¿Está? Y ahora vamos a ver qué es lo que dice. ¿Qué es el siguiente paso? Acá eso es lo que hicimos, ¿no es cierto? Creamos dos variables con la misma estructura. Una vez definidas las variables, es necesario realizar operaciones con ella. ¿Para qué creamos? Para poder cargar un cliente, para imprimir los datos del cliente. Y lo realmente útil no es la estructura, sino los miembros. Para acceder a los valores de cada uno del tipo estructura se utilizan los operadores unario, punto. Y eso acá es importante. Presten atención acá un ratito. Fíjense, yo creé la estructura, así, nombre, edad, promedio, por ejemplo. Y para poder acceder, fíjense que lo que hago es A1.nota, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener el nombre de la variable, punto, el nombre del campo que estoy definiendo. Vamos a probar. Vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, hasta ahora no hace nada mi programa. Solamente definí una estructura
y definí dos variables. Entonces ahora, por ejemplo, yo podría decir cliente 1 punto código es igual a 10, punto y coma. Cliente 1 punto y le pongo edad es igual a 25 años. Y después digo cliente 2 punto código es igual a 20, punto y coma. Y cliente 2 punto edad es igual a 40 años. ¿Está? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Lo que estoy haciendo es cargando en esa estructura, estoy cargando la edad y el código del cliente. Entonces, voy a imprimir ahora. Printf, vamos a decirle punto y coma. Le voy a decir el cliente 1 tiene código porcentaje de y la edad es porcentaje de. Y acá le voy a poner cliente 1 punto código y cliente 1 punto edad. Así de sencillo. Y acá voy a crear el otro. Fíjense que esto me está permitiendo de alguna manera, el cliente 1 tiene, me dice porcentaje de, el código me va a aparecer, en teoría me tiene que aparecer 10. Y después, y la edad es, y me tiene que aparecer 25. Entonces, dentro de una misma variable llamada cliente 1, yo tengo todos los datos de ese cliente. Y ahora vamos a probar nuestro programa y le vamos a llamar estructura 1. Bueno, vamos a empezar a poner barra n porque demasiado feo quedó. Barra n. Barra n. Vamos a ejecutar de vuelta. Y lo que me muestra es el cliente 1 tiene código 10 y la edad es 25. El cliente 2 tiene código 20 y la edad es 40. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos? Dentro de una misma variable cargamos los datos. Ahora, como esto va a ser cada vez más, yo lo que necesito es, yo puse cliente 1, después creé otro que se llama cliente 2, ¿no es cierto? Hice eso básicamente. Pero ¿qué pasa? Yo voy a tener muchos clientes a lo largo de los programas, entonces ¿qué estoy hablando? Son del mismo tipo. Entonces lo que me conviene es crear vectores de esto. Es decir, voy a crear un vector que tenga muchos clientes, que tengan código, que tengan nombre y que tengan edad. Y acá va a estar el cliente 0, el cliente 1, el cliente 2 y así sucesivamente. Voy a crear un vector con todos ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en lo que estamos haciendo? Casi nada. Lo único que voy a comentar esto, fíjense que es relativamente fácil. Y esta variable ahora lo convertimos en un vector. Lo convertimos en un vector y le vamos a decir un vector de 5 posiciones, que tiene 5 clientes nomás. Entonces, este va a ser el cliente en la posición 0. ¿Sí? Le asigno. Este va a ser el cliente en la posición 0. ¿Ven? Y así de fácil. Este ya va a ser en la posición 1. Eso es lo que cambiaría básicamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo?
El cliente en la posición 0 tiene código 10, el cliente en la posición 1 tiene código 20. Entonces acá también tengo que hacer lo mismo. Cliente en la posición 0, cliente en la posición 1. Entonces ahora yo ya puedo, simplemente cambiando allá, puedo tener 100 clientes, 200 clientes, lo que se me ocurra. O lo que la máquina le dé, ¿no es cierto? Fíjense que el programa debería funcionar exactamente lo mismo. Vamos a probar y esto es exactamente lo mismo. Ahora tengo dos clientes, pero los dos clientes están metidos dentro de un vector, ¿sí? La estructura completa con su nombre, su código, lo guardé dentro de un vector, ¿sí? Bien, por lo menos hagan hasta ahí. Vamos, copien eso, traten de estructurar y de entender un poquito. Esto un ratito. Ahora el siguiente paso, entonces dijimos, vamos a hacer a través de funciones, ¿no es cierto? Entonces, esto a lo mejor voy a comentar todo. Voy a comentar todo. Y lo que tengo que lograr es que dentro del main solamente tenga una llamada al cargar cliente y otra llamada a imprimir cliente. Entonces son dos funciones que vamos a desarrollar y como siempre vamos a crear las funciones por debajo. Entonces, para cargar un cliente, y ahora sí, acá presten atención un ratito porque voy a mostrar algo nuevo para ustedes. Entonces, el cargar cliente, voy porque no devuelve nada, cargar cliente, abrimos, cerramos, no tiene parámetros, voy a definir la variable para manejar el for, ¿no es cierto? Fíjense que dijimos que era de 5, por las dudas vamos a definir también una constante acá arriba, constante, le vamos a definir el tipo entero llamado tamaño. ¿Sí? Que sea igual a 5. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cargar nuestro cliente. Entonces, hacemos con un for, mientras desde i igual a 0, mientras que i sea menor que tamaño, i más, lo básico de cualquier for. Y ahí comenzamos. Aquí vamos a empezar a cargar nuestro vector. Cargar la estructura. ¿Y cómo vamos a cargar esa estructura? Primero, printf, le vamos a decir ingrese el código del cliente. Puntos, punto y coma, y acá el scanf normal, en donde le ponemos el tipo de datos, porcentaje de, coma, ampersand, ¿y qué le colocamos ahí? Nuestro cliente, ¿no es cierto? Entonces va a ser cliente en la posición que, en la posición i, punto, me salen las opciones, código. Y ahí ya está cargado el código del cliente. Fíjense cómo, o sea, lo mismo que una estructura repetitiva, ¿sí? Cliente, que es la variable que yo definí del tipo estructura, con el índice i, que es del for, y el campo código que está dentro de mi estructura, ¿sí? Y es básico. Ahora, esto sí es nuevo. Vamos a pedirle que cargue el nombre del cliente. Vamos a pedirle que cargue, ingrese el nombre del cliente. Entonces, en vez de usar un scanf, vamos a usar un getS, ¿sí? Y acá le vamos a colocar el nombre otra vez de la variable que vamos a utilizar, que en este caso es el cliente sub i punto nombre, en este caso, ¿sí? Entonces, ahí, pero directo, acá ya no hace falta colocar el ampersand como en el scan, directo va cliente sub i punto nombre. Es la forma de cargar una cadena de carácter.
Y ahí ya está. Ahí cargamos ahí cargamos el nombre del cliente. Pero generalmente nos puede dar un error en la carga de datos. Entonces, generalmente, pero no sé si quieren que nos dé nomás el error, pero vamos a intentar. El flush, utilizamos el flush stdim para que no nos dé ese error. Esto lo que hace es limpiar un poquito limpiar la memoria, por decirlo de alguna forma, el caché que tiene la memoria, y nos permite cargar datos directamente para no tener errores. Eso generalmente nos da errores con las cadenas. Y acá también vamos a cargar entonces ahora la edad. Ingrese la edad del cliente. Y acá este normal, el scanf, ustedes ya conocen, pero en vez de código va a ser edad. Me sale y le pongo edad. Con esto se supone que yo voy a cargar los 5 clientes, ¿sí? Porque definí 5. Entonces, para saber en qué posición del cliente estoy, le voy a poner porcentaje de, y acá le coma i, para que me diga, ingrese el código del cliente 1, ingrese el nombre del cliente, y así sucesivamente. Así nomás. Voy a probar con 3 clientes para hacerlo más cortito, con 2 no. A ver si corre. Acá me va a dar error de prototipo. Entonces podría definir acá los prototipos. Ya está. Okay. Y punto y coma. Bien. Que no hace nada. Cargar el cliente. Ya está. Menor. Bien. Y ahora entonces vamos a hacer el imprimir por las dudas. Así ya vemos qué es lo que hace. Y el imprimir, la misma cosa. Voy a imprimir cliente, abro, cierro, abro llaves, y ahí vamos con nuestro for. Como es una variable local, entonces for i igual a 0, punto y coma, i menor que tamaño, punto y coma, i más más. ¿Qué va a hacer? Vamos a abrir, y lo único que quiero es imprimir. Ojo, acá me faltan todos los barra n. ¿Me van siguiendo? Sí. Printf, y entonces simplemente cargo, en este caso, código cliente porcentaje de. Voy a poner porcentaje de. ¿Qué estoy haciendo aquí? Código del cliente y va a ser entonces cliente en la posición i punto código. Y esto voy a hacerlo para el nombre y para la edad. Acá puedo poner indistintamente, ¿no es cierto? El orden, eso ya no importa. Punto nombre
punto edad. Ahora, acá el nombre, en vez de ser porcentaje de, tiene que ser porcentaje S. Recuerden, cuando es del tipo cadena, tiene que ser del tipo S. Entonces, acá va nombre, cliente tanto, y edad. Y acá al final le puedo hacer un printf de 2 líneas para que salte entre cliente y cliente. Y ya está. Vamos a ver qué hace mi programa. Imprimir. Vamos a compilar. Y ahí fíjense que dice, ingrese el código al cliente 0. 10. Ingrese el código, nombre del cliente. Le voy a poner Juan. Ingrese la edad, 15 años. Sí. Ingrese el código del cliente 1. Le vamos a poner 20. Ingrese el nombre del cliente 1, Pedro. Ingrese la edad del cliente 1, 25. Enter y ahí me sale. Código del cliente 0, 10, Juan, 15. Sí, porque yo ni bien terminaba de cargar, ya imprimía directamente. ¿Sí? Entonces, en el mismo programa, yo lo que hice fue cargar y ahí mismo imprimir. Esto lo podríamos obviamente crear a través de un menú, ¿sí? La opción cargar cliente, la opción imprimir cliente. Y así de fácil está. Vamos a achicar un poquito más para que puedan ver todo junto. Y ahí está el cargar cliente y el imprimir cliente. Fíjense que es relativamente sencillo. ¿Sí? Pueden hacerlo, que funcione. Y vamos con el siguiente, que va a ser buscar quién es el cliente que tiene mayor edad. Vamos a parar ahí un ratito. Entonces, ahora creamos una función que lo que me tenga que hacer es buscar el cliente con mayor edad, ¿no es cierto? Entonces, para eso vamos aquí, void buscar mayor y abrimos la llave. Como siempre, vamos a necesitar un for para recorrer, entonces int i. Pero ¿qué pasaba cuando buscábamos el mayor? ¿Se acuerdan que a la posición 0 ya le asignábamos el mayor? Entonces vamos a crear una variable llamada mayor, int pos es igual a 0, ¿no es cierto? Que la posición del mayor sea 0 en este momento. Entonces, o si quieren, le vamos a decir mayor es igual al cliente punto edad, cliente en la posición pos, a ver si no se me pierden, punto edad. ¿Se entiende? Acá le asigno, lo único que le estoy diciendo es, le asigno mayor al cliente en la posición 0. ¿Por qué? Porque miro la edad del cliente que está en la posición 0 y ahí le asigno a la variable mayor. Entonces, ahora sí hago mi for, pero como siempre, como en las búsquedas del mayor o lo que sea, y comienzo en la posición 1, ¿no es cierto? Perfecto. Sí. Y más. ¿Por qué? Porque la posición 0 ya es el mayor, entonces vamos a recorrer de la posición 1 nomás. Y ahí le decimos nuestro if. Si el cliente en la posición i punto edad es mayor que mayor, entonces encontramos un cliente que tiene mayor edad que el primero.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A posición le asignamos la nueva posición, que es i, y a mayor le asignamos el nuevo mayor, que es el cliente sub i punto edad. ¿Está? Entonces, este for, ¿qué pasó? Opa. Este for lo que me va a hacer es, al terminar el for, yo en mayor voy a tener guardada la mayor edad y en posición cuál es el cliente en esa posición. Entonces, lo interesante de esto, fíjense que acá yo puedo, al finalizar, ¿no es cierto?, printf, y lo que voy a imprimir es el nombre, el código, todo del cliente de mayor edad. Entonces, barra n, el cliente de mayor edad es 2 puntos, y le vamos a poner acá, barra n, nombre, 2 puntos, porcentaje s. Abajo le voy a poner su código, barra n, y le voy a poner su código, 2 puntos, porcentaje d. Sí, y ahora le voy a imprimir la edad. Y ahí la edad, 2 puntos, porcentaje d también. Y entonces ahora comienzo con las variables. El cliente, el nombre del cliente es cliente en la posición post, porque ahí se quedó guardado, ¿no es cierto? Post punto nombre, coma, cliente en la posición post punto código, y el cliente en la posición post punto edad. Y con esto, en teoría, debería funcionar. Ahora tengo que crear el prototipo. Funciona todo. Obviamente nos falta limpiar pantalla, todos los líos, ¿no es cierto? Entonces acá le vamos a crear 2 barra n por las dudas. Y un barra n acá, para que me salte. Bien, esto podemos hacerlo así, así. Para que quede más prolijo, perdón. Ahí. Bien, y ahí vamos a probar a ver qué nos sale. Acá me falta el punto y coma. Vamos a probar este. Int, me falta el int. Entonces, teníamos 2 nomás. Vamos, cliente 10. El nombre del cliente dijimos Juan, y la edad del cliente 17 años. Cliente 1, código 20, Pedro, y tenía 45 años. Obviamente me tiene que traer, parece que son varios. 30, Raúl, y tiene 25. Cliente 3, 40, qué sé yo, Javier, y tiene 36. El cliente 4 es 50. Vamos a ponerle Tito, y su edad vamos a ponerle 50. Vamos a poner 12 nomás. Entonces, fíjense que acá me imprimió todo, código del cliente, Juan, todo. Y acá dice, el cliente de mayor edad es nombre Pedro, código 20 y edad 45. Y si vemos, si coincide, 20, Pedro, edad 45. ¿Sí? Bueno, con eso debería funcionar. Ahora la tarea debería ser, primero, que esto
sea llamado a través de un menú, pero de clientes, perdón, de productos. Quiero el código del producto, el nombre del producto y el precio del producto, ¿sí? Pero llamado a través de menú. Cargar producto, menú cargar producto. Opción 2, imprimir los productos. Y opción 3, buscar el producto de menor precio, vamos a hacer en este caso. Porque acá dice mayor, vamos a hacer el de menor precio. ¿Está? Ese para el jueves. Ellos pueden, ellos pueden. ¿Está? Bien.